Finalmente terminaremos de estudiar las quebraduras con la quebradura oxidácica o marrón. Bien, en el vino hemos estado viendo que una de los grandes componentes que encontramos en los vinos son los compuestos polifenólicos. Los compuestos polifenólicos son susceptibles de ser oxidados. Todo este gran cantidad de compuestos que vemos tienen la particularidad de ser oxidados. Todo esto que abarca desde este extremo hasta el final. Es decir, que los compuestos polifenólicos estamos incluyendo los no flavonoides, los flavonoides, y dentro de estos tenemos los flavonoles, los antocianos, los compuestos, los flavonoles. Dentro de estos encontramos los taninos y dentro de los no flavonoides, los estilbenos. Dentro de estos está el resveratrol y los ácidos fenólicos. Especialmente estos, los ácidos fenólicos, son susceptibles de ser oxidados. ¿Por quién? Nuevamente son las enzimas, las protagonistas de este tipo de oxidación, en este caso las polifenol oxidasas. En los vinos hay dos enzimas oxidantes. Una es la tirosinasa, se encuentra prácticamente en todos los caldos, en todos los mostos, y la lacasa, que es una enzima que se encuentra especialmente en las uvas atacadas por botritis, en las uvas botritizadas. Y es la responsable directa de la quebradura oxidácica, la lacasa. Bien, entonces son dos enzimas básicamente oxidantes. La tirosinasa se encuentra en todas las uvas, la lacasa especialmente en las uvas botritizadas. También en las uvas botritizadas se encuentra la tirosinasa. Bien, ¿cómo se manifiesta esta quebradura? En los vinos tintos, cuando se deja un vaso a medio llenar, es decir, en contacto con el aire, va tomando en la parte superior un color marrón, castaño. Se va formando como una suerte de superficie, película irisada, con reflejos metálicos. Es muy característico. Y si se lo deja mucho tiempo, al cabo de un tiempo aparece un sedimento de color marrón, que es la materia colorante que se ha oxidado en la superficie, porque era lo que tenía en contacto, especialmente tenía en contacto con el aire. Se ha producido la oxidación de la materia colorante y precipita en forma de color marrón. Pero no solamente la materia colorante es oxidada, también son oxidados los aromas, que cambian obviamente de naturaleza. No es lo mismo una molécula aromática que la misma molécula oxidada. Y después hay ciertas sustancias que también son oxidadas, que no necesariamente precipitan, pero participan en las sensaciones de tipo gustativas. Entonces cambia todas las características organolépticas del vino: el color, el aroma, el sabor. Aparecen gustos que se perciben a cocido, aromas que recuerdan al de la madera. Bueno, en los vinos blancos también ocurre el mismo proceso, el mismo fenómeno. En el caso de estos vinos, el tono tiende primero al amarillo, luego a un pardo, finalmente queda en un marrón. Obviamente que se produce un aumento del RH importante, es decir, el RH, el potencial óxido reductivo, sube. ¿Por qué? Porque se está produciendo un proceso oxidativo. Y sube a niveles de 24. Si ustedes recuerdan, cuando vimos los sistemas de elaboración de vino blanco, uno de los sistemas que estudiamos muy brevemente es el sistema de hiperoxigenación y flotación. ¿Qué hacíamos en el proceso de hiperoxigenación y flotación antes de la fermentación? Oxidar la materia colorante que se encuentra presente en el mosto. ¿Qué se está provocando de un modo exprofeso, artificial? Una quebradura oxidácica. Oxidamos, muchas veces no es del todo enzimática, sino que se produce ya una oxidación química, que también la oxidación puede ser química. En el caso de la hiperoxigenación se busca que sea muy rápida, instantánea, y luego el compuesto oxidado
se elimina del medio mediante el agregado de un clarificante, gelatina, luego la bentonita, que arrastra al compuesto oxidado, compuesto polifenólico oxidado del medio, lo elimina del medio. Y luego ese vino, ese mosto en este caso, porque todavía no ha fermentado, es fermentado, si pasa de una situación oxidante a una situación reductora, porque comienza la fermentación. Evidentemente, en el proceso oxidativo ese mosto perdió algunas características organolépticas relacionadas con el aroma primario, pero normalmente ese sistema se aplica a variedades neutras, con lo cual prácticamente no se pierde nada de aroma, porque son neutras. Y luego se comienza el proceso de fermentación, donde no hay materia colorante, por tanto no hay algo que oxidar, sustrato para oxidar, y en estas condiciones el vino empieza a generar aromas secundarios, y finalmente se llega a la obtención de un vino de altísima calidad y muy resistente a la oxidación, porque ya se oxidó en él todo lo que había que oxidar y se eliminó del medio. Fíjense como un mismo proceso, cuando es producido en modo controlado, en modo buscado, en el momento adecuado, del modo adecuado, da buenos resultados. Y cuando se produce de un modo inesperado, no controlado, da malos resultados. Esto se ha producido después de la fermentación. La hiperoxigenación se hace antes del proceso de fermentación. Acá se oxidan todos los aromas y todos los sabores, y en aquel otro prácticamente no se oxidan aromas porque las variedades son neutras, y luego comienza el proceso fermentativo donde se van a generar los aromas secundarios, los sabores van a estar preservados, y finalmente se va a obtener un producto de alta calidad. ¿Cómo podemos hacer, qué se puede hacer para eliminar estas enzimas oxidantes cuando están presentes en el medio? Bueno, mediante el uso del anhidrido sulfuroso. El anhidrido sulfuroso es reductor, las enzimas son oxidantes, el anhidrido sulfuroso en primer momento inhibe la acción de la lacasa, la puede frenar, la puede llegar a destruir, pero son dosis altas de anhidrido sulfuroso. De modo que solamente con anhidrido sulfuroso no se logra resolver el tema. Obviamente que para que haya una oxidación hace faltan 3 factores. Está el sustrato, los compuestos polifenólicos, en principio. Lo que estamos analizando ahora es los compuestos polifenólicos, pero sabemos que hay otros compuestos que también se oxidan. Entonces el sustrato, el compuesto polifenólico, la enzima, la casa, tirosinasa, y el oxígeno. Hacen falta 3 elementos, la convergencia de estos 3 elementos. Sustrato, compuesto polifenólico, enzima, el catalizador, y el oxígeno, elemento que va a producir la oxigenación. Cuando se ataca a uno de estos 3 elementos, el proceso oxidativo se detiene. La hiperoxigenación en los mostos lo que hace es eliminar el sustrato, por tanto después ya no va a haber oxidación. En este caso, para evitar la quebradura oxidásica, ya el sustrato, el vino está hecho, no lo podemos eliminar, lo que hay que hacer es eliminar el oxígeno y eliminar la enzima oxidante, que en este caso está provocando daño. Siempre la enzima oxidante se puede eliminar por medio del calor. Bien, en los compuestos polifenólicos, les había hablado de los compuestos polifenólicos oxidados, acá tenemos un compuesto polifenólico, quinonas. Estas quinonas cuando se van polimerizando forman ortoquinonas. Esta quinona recién formada no tiene necesariamente color oxidado, pardo. La polimerización de estas quinonas sí tienen compuestos pardos. Entonces, acá estamos en estos compuestos que están acá. La polimerización acá no los estamos viendo oxidados, pero la polimerización de estos compuestos sí tienen colores oxidados. Y estos compuestos después podemos ver cómo se pueden ir polimerizando, en este caso, por ejemplo, con el ácido cafeil tartárico o cumaril tartárico, en fin, con el ácido fúlico, etcétera, etcétera, etcétera. Son procesos bien interesantes de estudiar, bien complejos también. El cobre, los metales pesados van a favorecer los procesos de tipo oxidativo. Por eso es importante la prevención también, evitar la presencia de estos metales en el vino, porque actúan favoreciendo los procesos de tipo oxidativo. Cuando en enología 2 vayamos a ver el estado sanitario de la uva, una de las enfermedades que ataca la uva y que afecta la calidad del mosto es la botrytis. ¿Por qué influye tanto la botrytis? Porque una de las características de la botrytis es que presenta esta enzima, la lacasa, es muy abundante en esta enzima.
Una de las alternativas enológicas que tenemos para evitar la acción de esta enzima es el calentamiento rápido del mosto para evitar que esta enzima provoque la oxidación. ¿Y por qué calentamiento rápido? Porque en el proceso de calentamiento, si pasamos desde una temperatura baja a una temperatura alta de destrucción térmica de esta enzima, en el intermedio vamos a pasar por la temperatura óptima de actividad de la enzima oxidante. Y lejos de prevenir la oxidación, la vamos a favorecer. El calentamiento es adecuado, es correcto cuando se practica rápidamente. Es decir, el calentamiento, el proceso de calentamiento es rápido. Hay que tener dispositivos de calentamiento muy efectivos, muy eficientes, para, por medio del calor, eliminar las enzimas oxidantes. Luego se puede enfriar y comenzar con el proceso de fermentación. En el caso de las vinificaciones en tinto, lo que se puede hacer es una flash pasteurización a 80 grados, no 70, sino 80, entonces el tiempo de calentamiento es todavía, el tiempo, perdón, de destrucción proteica es todavía menor. Al destruir la proteína de la enzima se destruye la actividad de la misma, de la enzima. Y luego se puede hacer una flash expansión, es decir, con ese proceso, ese trabajo uno puede extraer la materia colorante y aprovechar un proceso de extracción de la materia colorante de las uvas tintas para a la vez conseguir una estabilidad enzimática y de esta manera prevenir la acción oxidante de las enzimas oxidantes, que van a provocar una quebradura en la fermentación y pase de algún modo desapercibida, porque después de la fermentación vienen los procesos de clarificación, etcétera, etcétera, y acondicionamiento del vino. Pero la quebradura oxidásica puede ocurrir inmediatamente o durante o antes de la vendimia. Todos los momentos puede llegar a provocarse la quebradura oxidásica y hay que prevenirla. El modo más interesante de lograrlo es mediante la inactivación por medio del calor. Incluso en los mostos blancos. En los mostos blancos lo que se hace es una flash pasteurización, enfriamiento, y luego comienza el proceso de clarificación, de borra previo a la fermentación, etc. Se puede incluso llegar a filtrar el mosto. De hecho, hay un proceso de termovinificación que luego del calentamiento se prende un mosto blanco a baja temperatura. Proceso muy interesante para obtener vinos rápidos, ligeros, vino de consumo rápido, ligeros, frescos, frutados, muy interesantes y sanos. Bien, entonces, con este último tema terminamos el tema de las quebraduras, donde hemos estado analizando cómo es que se producen cada una de las quebraduras y cómo el modo de prevenir las mismas quebraduras en los caldos, en los mostos o en los vinos. Nos queda por ver, lo veremos en otra clase, el sistema de estabilización frente a los metales mediante el uso adecuado del ferrocianuro de potasio, elemento que, repito, lo ideal es no usarlo porque es altamente contaminante y peligroso, pero de llegar a ser necesario usarlo hay que hacerlo correctamente. Bien, con esto terminamos finalmente el estudio de las quebraduras.